Muy bien, jóvenes de quinto semestre, vamos a iniciar con el ejemplo uno de la secuencia número 2 y aquí nos están pidiendo que encontremos lo que es la desviación media, la varianza, desviación estándar, la varianza muestral, la desviación estándar muestral, el coeficiente de variación, el porcentaje de variación, el segundo coeficiente de asimetría de Pearson, los primeros cuatro momentos de distribución de frecuencias respecto a la media, los coeficientes de kurtosis. Esto es en datos aislados. En datos agrupados me están pidiendo solamente la desviación media, la varianza y la desviación estándar. También se pueden hacer todas las demás medidas que se están pidiendo en datos aislados, pero por lo extenso lo vamos a obviar en esta, o bien a omitir en este ejemplo. Y viene también un ejemplo de permutación y un ejemplo de combinación. Muy bien, vamos a ver antes de iniciar lo que es información. La información, aquí tenemos medidas de dispersión para datos aislados y acá para datos agrupados. Bueno, aquí tenemos para el inciso A lo que es la desviación media y tenemos aquí la fórmula. Ya sabemos que es la suma de la diferencia del dato a la media en valor absoluto y dividido entre el número total de datos. Con eso obtenemos la desviación media. En datos agrupados no nos interesa obtener la desviación media, aunque también la podríamos obtener con la frecuencia, ¿verdad? De hecho, esa barra también la tendríamos que hacer en datos agrupados, pero vamos a elevar al cuadrado y ya no tendríamos que hacer esta otra barra. Muy bien, para la varianza pues hay que elevar al cuadrado esos desvíos y dividir la suma de esos desvíos entre el total de datos. Eso lo llamamos varianza. Si le obtenemos la raíz cuadrada a la desviación estándar, a la varianza, entonces obtenemos lo que es la desviación estándar. La varianza muestral, bueno, para que sea considerado como una muestra, al total de datos se le quita una unidad, tanto en datos aislados como en datos agrupados. También nos están pidiendo aquí el coeficiente de variación. El coeficiente de variación se obtiene dividiendo la desviación estándar entre la media. El porcentaje de variación, este coeficiente de variación obtenido se multiplica por 100 y con eso obtenemos el porcentaje de variación. El segundo coeficiente de asimetría de Pearson es 3 veces la diferencia de la media menos la mediana entre la desviación estándar. Los momentos, el momento 1 equivale a 0 porque son los desvíos no absolutos sino con todo y signo, entonces siempre me va a dar 0. El momento 2, como hay que elevarlo al cuadrado, entonces va a ser propiamente la varianza. En el momento 3 elevamos al cubo ese desvío y lo dividimos entre el total de datos. En el momento 4 elevamos a la cuarta potencia y lo dividimos entre el total de datos. Si fuera muestral, pues también nada más le quitamos 1. Y igual para los datos aislados o para los datos agrupados, pues tendríamos que multiplicarlos por la frecuencia. Para la kurtosis es una comparación del momento 4 entre el cuadrado del momento 2. Esas son las fórmulas que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver cómo las vamos a aplicar. Bueno, pues aquí tenemos los datos de los pesos de los toros según el problema planteado y aquí están ordenados. Para encontrar el desvío, que lo vamos a representar con la letra D minúscula, tenemos que encontrar la diferencia del dato menos la media. Para eso hay que determinar la media. Entonces la sumatoria es 2550 y se divide entre 6, que son los toros. Entonces tendría 2550 entre 6 me da 425. Entonces la media es 425, por lo tanto resto 408 menos 425 y me da menos 17. Esto lo puedo seguir haciendo así, o bien ahorita voy a utilizar Excel para hacerlo esto un poco más rápido. Muy bien, les decía entonces que escribo aquí la sumatoria, que es 2550
2550 entre 6, que es el total de datos, y acá pongo la fórmula correspondiente, es igual a 2550 entre 6, y obtengo que la media es 425 kilogramos. Entonces empiezo a hacer esta diferencia. Aquí voy a poner que esto es igual a este dato menos la media, pero para poderlo fijar, pues aquí le pongo el símbolo de pesos para poderlo fijar y ya después poder arrastrar este valor. Entonces aquí me daría todos los desvíos. Si yo hago aquí la sumatoria de esto, digo igual la suma de todos estos datos, pues me debe de dar 0, ¿verdad? Según la teoría, y efectivamente ahí me da 0. Entonces ahora los datos o este desvío en valor absoluto, pues nada más tengo que anotarlos sin valor absoluto, sin el signo. Lo voy a escribir así a mano, pero también podría ponerlo mediante pues no sé cómo es que se llama, ¿verdad? Pero ese comando, me parece que así es, ese comando de valor absoluto, y ya con eso lo tendría. Ahora yo aquí voy a elevar al cuadrado. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Bueno, porque voy a necesitar para la desviación estándar, voy a necesitar el desvío elevado al cuadrado. Para el momento 1, el desvío absoluto. Para el momento 2, el desvío al cuadrado. Para el momento 3, el desvío al cubo. Y para el momento 4, el desvío a la cuarta. Por eso entonces voy a elevar de una vez esto. Y como son datos aislados, vean ustedes, no se ha repetido ningún dato, no utilizo frecuencia. Entonces esto me va a resultar mucho más fácil hacerlo, ¿no? Entonces voy a elevarlo al cuadrado, haciéndolo cuadrado, y ahora voy a arrastrar para hacer todos los cuadrados. Aquí lo voy a hacer al cubo, ser igual a 17 elevado al cubo, y también arrastro. Hago lo mismo para el momento 4. Esto sería igual a el primer dato elevado a la cuarta potencia. Y bueno, con Excel esto pues se me hace un poco más rápido. Ya tengo las barras que voy a necesitar para lo que me están pidiendo. Entonces ya ahora voy a proceder a resolver cada uno de los ejercicios solicitados. Me piden la desviación media. La desviación media voy pero me hacen falta todavía las sumas. Entonces aquí nada más arrastro esto para tener todas las sumas. Y ahora sí, entonces la desviación media son los desvíos absolutos, que es 54. Aquí lo voy a anotar. 54 entre 6, que es el total de datos. Aquí voy a poner el resultado de 54 entre 6, y ya tengo que es 9 la desviación media. Ahora me voy con lo que es la varianza. Entonces la varianza sabemos que es la raíz cuadrada de 9. Bueno, pues yo lo voy a poner de esta manera porque me resulta más fácil. Yo aquí elevo al cuadrado 9, que es la cantidad. Perdón, sería a la 1 medio porque es raíz cuadrada. Entonces 1 entre 2, y con eso yo podría, es 1 entre 2, ahí está. Entonces yo aquí tengo que la raíz cuadrada de 9 pues es 3, sin siquiera una fórmula, ¿verdad? Porque ese es de forma directa. Perdón, aquí no es, aquí la varianza es el elevado al cuadrado, que es 668
entre 6, es el promedio de los cuadrados. Entonces aquí hago la fórmula, es igual a 668 entre 6 y me da 111.33. Esto es lo que sí voy a obtener, la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí tendría, bueno, entonces aquí continuamos, la raíz cuadrada sería igual la raíz de esta cantidad, y tenemos que es 10.55. Muy bien, la varianza muestral, para obtener la varianza muestral tendríamos que dividir 668 entre 6 menos 1, o sea 5, y aquí haríamos que esto es igual a 668 entre 5, y esa es la varianza muestral. La desviación estándar muestral pues es de la misma manera, sería igual a la raíz de esta cantidad, la varianza muestral, y obtenemos la desviación estándar muestral también. ¿Sí? Entonces ya tenemos ahora el coeficiente de variación. Tenemos que dividir la desviación estándar. Entonces vamos a utilizar la desviación estándar que nosotros tenemos, que sería igual a 10.55 entre, que es la desviación estándar, entre la media, y la media fueron 425, damos igual, y tenemos que esa desviación estándar es de 0.02. Perdón, el coeficiente de variación, desviación estándar entre media, el coeficiente de variación. Ahora, para obtener el porcentaje de variación, pues vamos a este coeficiente de variación, lo multiplicamos por 100 y tendríamos 2.48. Obviamente aquí no están dados todos los decimales, entonces ahí están todos los decimales que se utilizan para que nos coincida, ¿no? Bueno, ahora aquí el segundo coeficiente de asimetría, pues aquí vamos a tener que calcular la mediana y restársela a la media y dividir esa diferencia entre la desviación estándar y multiplicarlo por 3. Vamos a ver entonces. Muy bien, entonces la posición de la mediana pues sería 6 más 1, esto entre 3, puesto que así nos da la fórmula. Por lo tanto es 3.5 la posición de la mediana. El valor de la mediana lo vamos a obtener entonces sacando un promedio entre el dato 3 y el dato 4, es decir, 418 más 429 es igual a 847 entre 2 me da 423.5. Por lo tanto, el valor de la mediana es de 423.5. Muy bien, ahora nos vamos para el coeficiente de asimetría. Dice que es 3 veces la media menos la mediana, y la media vimos que es 625 menos 423.5, eso entre la desviación estándar, y la desviación estándar tenemos aquí que es 10.55. ¿sí? Entonces esto lo vamos a dividir entre 10.55. Muy bien, entonces tendríamos aquí esto, me daría igual a 625 menos 423.5, me da igual a 201.5 entre
10.55 me da 19.09, 19.1 podemos ponerle por aproximación, y ese es el resultado. Vamos a continuar con las otras medidas. Bueno, aquí me parece que cometí un error. En lugar de 423.5 vamos a ver la corrección aquí. Ustedes se dan cuenta que fue el promedio 3.5, entonces es entre 422 y 429, entonces sumo 422 más 429 me da 851, entre 2 425.5, entonces aquí ya va a cambiar 625. A ver, creo que también está la media, está equivocada. La media es 425, entonces aquí es 425 menos 425.5. Aquí es 425.5, ¿sí? La corrección entonces aquí sería 425 menos 425.5 me da 0.5 negativo. 0.5 negativo entre 10.55 me da menos 0.4739 por 3, que recordamos que es 3 veces, entonces aquí me va a dar menos, pero podemos obviar ese signo, ¿verdad? O dejamos menos 0.142 por aproximación, y ese sería el resultado. Ok, bueno, aquí hay un error, está escribiendo menos 0,142, esa es la forma en que lo acepto. Muy bien, ahora sí, ya hecha la corrección, continuamos. Muy bien, ahora vamos a ver el momento 1. El momento 1, pues vamos a dividir 0 entre el total de datos, que son 6, pues obviamente me va a dar 0. Y en el siguiente, que es el desvío al cuadrado, entonces el desvío al cuadrado me va a dar 668 entre 6, y eso me va a dar pues igual a 668 entre 6, y me da 111.33. El siguiente momento es ahora al cubo, y es 9, la suma, ¿verdad? 9768 entre 6, entonces el resultado me da igual a 9768 entre 6, y me da 1628. Y ahora el otro momento es 154.196, sería 154.196 entre 6, me daría esto igual a 154.000 entre 6, me da igual a 25.699.33. Ahora calculamos la kurtosis, que es el momento 4 entre el cuadrado del momento 2, y sería 111,33 entre, pero aquí no lo puse bien, 111,33 entre el cuadrado del momento 2. Bueno, pues vamos a ver aquí perdón, aquí estoy mal, es 25.699,33 entre el momento 2 al cuadrado. Entonces aquí ponemos, vamos a ver, vamos a poner una fórmula igual a el momento 2, 111 al cuadrado, y me da esa cantidad
Entonces ahora aquí hago la operación, 25.699 entre 12.395 y me da 2.07. Muy bien. Bueno, ahora vamos a resolver el ejemplo número 2. Puntuaciones obtenidas por 40 estudiantes en un examen de estadística. Me piden desviación media, varianza y desviación estándar. Los datos ya los tenemos ordenados y aquí está que el dato menor es 28 y el dato mayor es 82. Entonces tendríamos aquí que el rango sería 82 menos 28 me da 54. La amplitud del intervalo, bueno, va a ser 54 entre la raíz del total de datos, que aproximadamente va a ser 6. Entonces, digamos, son 40, la raíz de 40, la aproximamos a 6, pudimos haberlo aproximado a 7, ¿verdad? Porque tenemos que la raíz de 40 me da 6.3, entonces lo aproximamos a 6. Ok, ahora ya que tenemos la división aquí, bueno, es 9, pero este es un 9 punto no, es 9.0, pero como hay una unidad de variación la vamos a aproximar, ya que acá lo reducimos, entonces acá le vamos a aumentar y entonces la amplitud del intervalo va a ser de 10 unidades. Entonces, como tenemos que el primer dato es 28, entonces sumamos, ponemos en el límite inferior 28, en el siguiente dato 28 más 10 sería 38, menos 1 sería igual a 37, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos que es 28 más 10, pues sería 38, aquí más 10, 48, más 10, 58, más 10, 68, más 10, 78. Y ahora vámonos con los límites superiores. 37 más 10 pues va a ser 47. 47 más 10 va a ser 57. 57 más 10, 67. 67 más 10, 77. Y 77 más 10 me va a dar 87. Entonces, como vimos que el dato mayor es 82, está perfecto, no va a haber ningún problema. Ahora vamos a contar lo que son las frecuencias. Para las frecuencias, pues tenemos que contar de 28 a 37. Entonces, me voy a contar de 28 a 37, pues nada más hay dos datos y así voy contando todas las demás. Entonces, ahorita las voy a anotar. Entonces aquí ya tenemos que la frecuencia es 2, para el otro intervalo o clase es 11, 16, 6, 3 y 2. Hacemos la suma para corroborar que son todos los datos, deben de ser 40. Ah, caray, ahí está, son 40 los datos. Muy bien, ahora la marca de clase, recordemos que es el punto medio, entonces vamos a hacer que esto es igual a la suma de 28 más 37 encerrados entre paréntesis para poderlo dividir entre 2 y sacar ese promedio, ¿no? Entonces ya tenemos que es 325, rellenamos y tenemos ya la marca de clase. Ahora me interesa, para obtener la media, la marca de clase por la frecuencia. Entonces yo tengo aquí que esto es igual a la marca de clase por la frecuencia, que en este caso es 2, pongo la fórmula correspondiente, me da que es 65, ahora arrastro, ya tengo aquí la marca de clase por la frecuencia, hago la suma y tendría yo aquí que sumar cada uno de estos datos, ya sea que con este programa de Excel o con la calculadora común, ¿verdad?
Muy bien, ahora vamos a encontrar el desvío. Para encontrar el desvío, pues tengo que tener la media y vamos a ver ahorita cómo va a quedar la media. Y para poder determinar la media, pues vamos a necesitar, vamos a necesitar el producto o la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia. Ya lo tenemos aquí, es 2130. Entonces hacemos la fórmula correspondiente, 2130, que pondría igual a 2130 entre el total de datos, que para este caso son 40, hago la fórmula correspondiente y me da que la media es 53.25. Para poder determinar el desvío, tengo que restar la marca de clase. Entonces, la marca de clase, voy a hacer la fórmula. La marca de clase para esta primera clase, 32.5, menos la media. Aquí está, y para poderlo arrastrar y que no me cambie el valor, aquí le voy a fijar poniéndole el signo de pesos. Me da ahora 20.75 negativo. Arrastro para rellenar aquí y va a ser fijo la media, ese valor. Ahora hago la sumatoria, suma de estos datos o de esos productos. Y tengo que el desvío, bueno, aquí no necesitaba esta suma. Voy a hacer el desvío absoluto porque aquí no me está dando 0. Pero ¿por qué no me está dando 0? Porque no lo he multiplicado por la frecuencia. Entonces esta suma no la necesito, la voy a eliminar. Aquí voy a poner los valores absolutos, 20.75, o bien pongo la fórmula para arrastrar, sería igual absoluto de este valor, me va a devolver el valor absoluto, y tengo 20.75, y ahora arrastro, relleno. Entonces ahora sí multiplico este valor absoluto por la frecuencia. Entonces pongo igual la frecuencia, que en este caso es 2, lo multiplico por el valor absoluto, 20.75, me da 41.5. Hago el relleno, todos los demás valores. Hago ahora la suma de esos productos. Y tengo ahora sí esa barra para poder determinar lo que es la desviación media. Para la varianza, pues tengo que elevar al cuadrado el desvío. Puede ser el desvío con todo y signo o el desvío absoluto, cualquiera de los dos. Entonces hago aquí lo correspondiente. Entonces al cuadrado, relleno. ¿Sí? No necesito la suma de esta barra, sino el de la frecuencia por este desvío al cuadrado. Entonces voy por la frecuencia por el desvío al cuadrado, y con eso ahora relleno. Ahora sí obtengo la suma de todos estos datos o productos. Y ahora esto me va a servir a mí para la desviación estándar y para la varianza primero y después para la desviación estándar. Entonces me quedaría así. Para la desviación media, 343.5 entre 40, que es el total de datos,
hago aquí la fórmula correspondiente y me da 8.59. Ahora, para la varianza, la suma de las frecuencias por el desvío elevado al cuadrado me da 5477.5 dividido entre el total de datos, que es 40, me da 136.9375. Eso es la varianza. Para obtener la desviación estándar, pues nada más obtengo la raíz cuadrada de lo que es la varianza. Aquí está la fórmula correspondiente, aquí lo pueden ver ustedes en las fórmulas. Y bueno, eso sería todo respecto a este problema. Vamos a ir con los siguientes. Muy bien, los siguientes son ejemplos sobre permutaciones y combinaciones. Tenemos que considerar, de acuerdo a las fórmulas que nos proporciona la ontología, para una permutación, esta es la simbología que se utiliza y ahorita la interpretamos. Muy bien. En una permutación el orden es importante. ¿Sí? Y aquí me está diciendo que la permutación de n objetos tomados de R en R equivalen a el n factorial, o sea, el factorial del total de datos, sobre el total de datos menos el subconjunto que se está tomando, que es R, esa diferencia, el factorial de esa diferencia. Y para la combinación, esta es la fórmula correspondiente, en donde me dice que es la combinación de n objetos tomados de R en R. Aquí también la combinación de n objetos tomados de R en R equivalen a el factorial del total de datos sobre el subconjunto tomado, el factorial del subconjunto tomado por la diferencia del factorial o el factorial de la diferencia del total de datos menos el subconjunto. Muy bien, con estas dos fórmulas nosotros vamos a resolver los siguientes problemas. Para eso tenemos que analizar si importa el orden, utilizamos la permutación, y si no importa el orden, utilizamos la combinación. Muy bien, vamos a ver entonces. Dice así: en una clase de 35 alumnos se requiere elegir un comité formado por 3 alumnos. ¿Cuántos diferentes comités se pueden formar? Bueno, ¿importa el orden o no importa el orden? Yo digo aquí que el orden no importa. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando de el alumno 1, el alumno 2 y el alumno 3. Todos van a formar parte de ese comité, pero ninguno va a ocupar un puesto distinto. No se está hablando de puestos. Puede ser Juana, María, Magdalena, y no importa en qué orden se toman, siempre va a ser el mismo comité. No hay una jerarquía. Si hubiera jerarquía, entonces sí importará el orden, pero como aquí no importa el orden, entonces lo que vamos a utilizar es la combinación. Entonces aquí quedaría la fórmula. Esta sería la fórmula, y la sustitución tendríamos la combinación de 35 objetos tomados de 3 en 3, está dada por 35 elementos tomados de 3 en 3 es igual a n factorial, es decir, 35 factorial sobre R, que es 3 factorial, por 35 menos 3 factorial. Bueno, continuamos aquí. Tendríamos entonces aquí 35 factorial sobre
3 factorial por 35 menos 3 me da 32 factorial. Ok. Muy bien, entonces continuando aquí, sería aquí 35 por 34 por 33 por 32 factorial. ¿Por qué así? Porque así me va a permitir eliminar el 32 factorial del denominador. Entonces esto se reduce a encontrar la operación de el resultado de esta operación. 35 por 34 por 33 me da 39.270 entre 3 factorial, que es 6, me da como resultado final 6.545. Entonces la respuesta es de que el comité se puede formar de 6.545 formas diferentes. Bueno, ahora en este ejemplo podemos observar fácilmente, ya lo habíamos comentado en una ocasión anterior, de que vamos a formar un número de 5 cifras diferentes tomando los dígitos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí inmediatamente nos podemos dar cuenta de que el orden sí importa y por lo tanto vamos a utilizar una permutación. La sustitución me quedaría que yo voy a tomar de 5 elementos tomados de 5 en 5. Entonces aquí va a ser R, ¿no? Porque voy a tomar todos. Entonces aquí tendría que 5 factorial entre 5 menos 5 factorial. Muy bien. En nuestra antología nosotros podemos ver que el 0 factorial está definido como 1. 1 factorial y 0 factorial son equivalentes. 5 factorial es 120 y 0 factorial es 1. Por lo tanto, 120 entre 1 es 120. Por lo tanto, los números de 5 cifras que se pueden formar con estos 5 dígitos son 120 números. Y eso sería todo de este ejemplo, jóvenes.